Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hay imágenes que nos permiten remontarnos al pasado y que están ahí como mudos testigos de lo que ocurrió en cierta época, en cierta etapa, con algunos personajes que con el paso del tiempo se van volviendo importantes para explicar lo que hoy somos. Eso ocurre con las imágenes que a través de varias décadas se han resguardado en Canal 9, la televisora local en San Luis Potosí, y hay un proyecto en el que se está desarrollando de manera conjunta el Archivo Histórico de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma y el propio Colegio de San Luis, en donde estamos trabajando precisamente de manera coordinada para rescatar precisamente estos materiales y que nos vengan a hablar de ese pasado reciente en donde puede haber muchas historias por descubrir. Vamos a platicar de eso con nuestros 4 invitados del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. La televisión en México ha sido un pilar fundamental en la formación de la identidad cultural y social del país desde su nacimiento en la década de los 50. Como uno de los principales medios de comunicación masiva, la televisión ha reflejado y moldeado las dinámicas sociales, políticas y culturales de la nación. A través de sus contenidos, ha contado la historia contemporánea de México y ha sido testigo de su evolución. Ante ello, la preservación y digitalización de archivos audiovisuales se ha convertido en un tema de rescate de una parte de la memoria histórica y el patrimonio cultural. La preservación de acervos es esencial para mantener viva la memoria pública y fortalecer la identidad cultural. Desde el siglo XX hasta la actualidad, los documentos audiovisuales como películas, programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video se han vuelto elementos imprescindibles para conocer la historia. Forman parte de la identidad cultural de un determinado grupo social y a través de ellos se puede analizar la sociedad y la cultura popular de cada época. Gracias a una colaboración entre 9TV, el Colegio de San Luis, el Archivo Histórico del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, está en marcha un proyecto mediante el cual se pretende recuperar estos registros en formato digital, dado que son un recurso valioso y único en su tipo para comprender cómo las personas han construido sus identidades a través del uso de la imagen y la noticia. Asimismo, estos materiales audiovisuales brindan información sobre las formas en que se ha edificado la expresión de las experiencias de la población o cómo se conectaron con otros para quizás desafiar las narrativas dominantes en un momento determinado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Estamos transmitiendo este espacio, como saben, desde el Colegio de San Luis. Y vamos a platicar de un proyecto sumamente interesante. Ahorita les voy a presentar a nuestros primeros invitados en este bloque. Y bueno, pues lo vamos a dedicar al proyecto Imágenes para la Preservación de la Memoria, la Historia Pública de San Luis Potosí a través del Canal 9 de televisión. Este es un proyecto en el que se han involucrado varias instituciones, tiene que ver no solo con historiadores del Colegio de San Luis, sino que hemos contado con la colaboración fundamental, sin ellos no habría sido posible, tanto del Archivo Histórico de San Luis Potosí como de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que bueno, pues sobre eso vamos a platicar el día de hoy y vamos a dar la bienvenida a nuestros primeros 2 invitados del programa de este día. Está con nosotros la doctora Yolanda Camacho, directora del Archivo Histórico. Yolanda, gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, al contrario, gracias Lidia por tenernos y gracias por esta colaboración que en los últimos años hemos tenido estrechísima con el Colegio de San Luis. Así es, ya son años los que varios. tenemos trabajando en este proyecto. Y está con nosotros el doctor David Vázquez Salguero, él es presidente del Colegio de San Luis, es historiador y también está involucrado en este proyecto. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias también por acompañarnos, Yolanda. Al contrario. Pues aquí estamos.
Bueno, pues estas imágenes del pasado parece que se convirtieran en voces del futuro porque tienen mucho que decirnos, mucho que informarnos y precisamente hacia allá va esta primera pregunta que nos pudieran comentar porque se comparten no solo historias, se comparten pues muchos otros aspectos, pero a ver, cuéntenos ustedes cómo surge este proyecto, un poco en el origen, doctor David, la importancia y el interés por recuperar estos archivos que están en formatos pues que ya cayeron en el desuso, son unos casetzotes así de este vuelo y que pues ya no hay ningún dispositivo en los que están vigentes ahora, en los que se puedan ver o reproducir, no sabemos ni qué haya, ni de qué se usaron, ¿qué nos cuentan? Bueno, fíjate que, y qué bueno que Yolanda nos acompaña hoy, pero ya hace un buen rato, estoy hablando del año como el 2010, por ahí, Yolanda trabajaba en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información y yo trabajaba en el Congreso del Estado y juntos hicimos muchas, digamos, labores bien compaginadas para conocer los archivos históricos de San Luis Potosí. Y por esos años, entre otras dependencias que pudimos explorar, estaba la de Canal 9. Y en ese entonces nos dimos cuenta que Canal 9 tenía diferentes acervos que son archivísticos, pero también tenía sus colecciones y ahí estaba toda la clasificación de los programas que tuvo Canal 9 desde sus orígenes, la década de los 80s. Y algo que nos llamó mucho la atención era también su sistema de clasificación, ¿verdad? Que tenía colores y números y demás, que era fuera, digamos, como de la norma tradicional, ¿no? De los especialistas. Sí, y eso fíjate que se quedó, a mí en lo particular se me quedó como un pendiente, como un interés también ahí un poquito dormido de cómo recuperar esos acervos. También por el acceso al Archivo Histórico del Estado, supe que ahí había un acervo que perteneció a Canal 9, una colección de cassettes, ¿no? Y el entonces bibliotecario, Pedro, él me comentó pues, que había incluso él trabajado en Canal 9, ¿no? Y que había hecho también la organización de ese material acá en el Archivo Histórico del Estado. Cuando entró la actual administración de gobierno, hubo la posibilidad de conversar con el entonces director de Canal 9 y le planteamos la idea, ¿verdad? Un poquito ahí diciéndole pues, que tenía en sus manos un acervo, una colección de programas de televisión, pues desde nuestro punto de vista relevantes para la historia de San Luis. Y entonces él mostró interés en que sí, como que pudiéramos diseñar un proyecto, ¿verdad? Fue entonces, y también aquí ya se van vinculando más cosas, ¿no? Ya con Adriana Corral nos fuimos involucrando en la historia pública, en las comunidades digitales, y cuando surge la convocatoria del fideicomiso de multas electorales que administra Coposit, se presentó el proyecto. Claro, hablamos con el Canal 9, hablamos con el Archivo Histórico, estaba esa voluntad, también estábamos comenzando una muy buena relación o formalizando ya una relación con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y su directora, Adriana Ochoa, pues también le pareció un proyecto viable que pudiéramos realizar en conjunto con la universidad. Y esa, digamos, esa conjunción de intereses, de voluntades y de la idea de rescatar este acervo nos llevó a plantear el proyecto y bueno, pues eso ya está ahorita en curso, ¿verdad? Pero es una idea, digamos, un poquito ya vieja, de algo que buscamos hacer y afortunadamente las condiciones se dieron. Pues mira, ¿quién le iba a decir, no? Que tantos años después se volviera una realidad, un proyecto de esta naturaleza. Doctora Yolanda Camacho, cuéntanos un poco cómo surgió desde tu perspectiva y cuál es la importancia de recuperar estos archivos, pues la relevancia para el presente. Fíjate que efectivamente esta historia ya tiene más de 10 años y era un pendiente que teníamos por ahí que surgía de esta preocupación constante que tenemos a veces en la historia de que la información se quede en ciertos formatos que eventualmente dejan de ser
factibles de volver a utilizar. En el caso de los cassettes de 3,5 VHS, lo vemos con las computadoras, desde los disquetes, los de 3,5 y demás, pues vemos que hay información que se queda en soportes documentales que eventualmente se vuelven obsoletos. Esto fue lo que pasó con Canal 9. La tecnología va avanzando a veces mucho más de lo que nosotros podemos controlar y consecuentemente la información se quedó ahí resguardada, pero ya sin las máquinas y las herramientas para poder tener acceso. Hace 3 años, poquito más de 3 años que entramos al Archivo Histórico, una de las encomiendas que me dieron por parte del señor gobernador, el secretario general de Gobierno, fue justamente la difusión del material que se tenía ahí disponible de la historia reciente de San Luis. Consecuentemente, a través de la firma de colaboración con el Colegio de San Luis, que ya hemos hecho varios proyectos juntos, vino de nuevo esta historia del pasado, en donde tanto David y yo estábamos en otros espacios, pero que por ahí se había quedado en conjunto. Para nosotros es muy importante que el archivo histórico tenga acervo que pueda ser consultado. Hay muchas cuestiones que ahí tenemos, pero que no necesariamente pueden ser abiertos o disponibles para todo el público. Y gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Adrián Ochoa, que son los que tienen ahora sí en lenguaje coloquial los fierros para poder transformar toda esta información, pues entonces surge este proyecto que ya lleva varios meses y efectivamente por ciertas situaciones parte del acervo quedó en el archivo histórico, entonces realmente el porcentaje es bajo de lo que nosotros tenemos resguardado, pero para nosotros es muy importante poder consultar y poder tener esta información para que eventualmente investigadores e investigadoras vayan y que puedan ver qué era lo que se estaba viendo en San Luis Potosí transmitido por el canal oficial de televisión. Que en un minutito, ¿nos podrías explicar, David, cuál fue esta transformación, cómo era el formato, qué tipo de materiales hay, cuál es la riqueza histórica? No sé, creo que es una pregunta para los dos. Cuéntanos un poco. Bueno, pues como recordarás, en sus inicios la televisión efectivamente utilizaba unas cámaras y grababan unas cintas bastante grandes, ¿no? Como del tamaño de estos libros, sí, más o menos. Como ese tamaño Sí. y luego migraron a algo muy parecido al VHS, ¿no? Y luego migraron a unos jazz discos, ¿no? Entonces sí, ese cambio pues se fue dando a lo largo de las décadas. En algún momento Canal 9 tuvo la capacidad para actualizar sus equipos, pero después fue perdiéndola y luego ya con todo el tema digital, pues esos programas se fueron quedando. Y un poquito también al explorar el acervo, también uno ve cómo se reutilizaron cintas, ¿no? O sea, por fuera dice una cosa y lo que está grabado es otra. Pues eso ya nos está hablando un poquito también de las necesidades económicas y el espacio que se va reduciendo y demás. Ese es el reto ahora. Tienen ustedes en el archivo histórico ya acervo que les pasó Canal 9, no todo estaba físicamente en Canal 9, ustedes estaban resguardando parte de ese material. Sí, hace ya más de una década se hizo un traslado que fue parcial de aquello que Canal 9 por alguna circunstancia no podía resguardar y acabó en el archivo histórico. Nosotros tenemos conocimiento de qué es lo que hay en esas cintas, pero sin la disponibilidad de verlas. Están, por ejemplo, noticieros de los 80s, están programas de revista, están grabaciones sobre obras que se hicieron en San Luis y que ahorita son pináculo y que no podríamos entender San Luis sin estas obras, ¿no? Por ejemplo, inauguración del Parque Tangamanga, del 1, espacio que ahorita pues, nos parece vital porque es nuestro pulmón de la ciudad, pero también es un espacio de convivencia para todo mundo. Entonces podemos ir estudiando la sociedad desde las imágenes y eso es justamente lo que nos importa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Estamos hablando de este proyecto de digitalización y que es el rescate de pues parte de la historia de San Luis Potosí contada a través de Canal 9. Hacemos una pausa y regresamos. Luego los investigadores y los historiadores tienen conceptos que a veces ni usted ni yo entendemos bien a bien, pero que son más cotidianos de lo que creemos. Todo el tiempo estamos conviviendo con estos conceptos y estas ideas y que bueno, ahorita les vamos a pedir a nuestros invitados que nos expliquen un poco de qué se tratan. Temas como humanidades digitales, historia pública
Y bueno, pues precisamente me gustaría preguntarles, David, en este medio académico se habla de que las disciplinas pues se cruzan y que hay temas o conceptos como estos que mencionaba de humanidades digitales y la historia pública. ¿Podrías explicarnos qué significan y cómo es que estos conceptos pues se interrelacionan? Sí, bueno, particularmente quiero destacar que no últimamente, pero ya hace varias décadas que la historia ha buscado un diálogo con diversas disciplinas, en su momento con la antropología, la psicología, la sociología, y eso con un afán de nutrir, de enriquecer la interpretación del pasado. Y con ese devenir hemos llegado a lo que hoy se está denominando como la historia pública. La historia pública es un campo de estudio relativamente nuevo en México. Cuando digo relativamente nuevo, 10 años, quizá menos. En Europa se está dando un poquito más, desde hace ya varios años. En Estados Unidos algo, pero está muy debatido, ¿ves? A ciencia cierta que es, pero para un poquito ponerlo en palabras generales, así llanas, es un tipo de historia que se hace para y con la gente que no es historiadora, que no es precisamente historiadora de profesión, y que busca con ello, con la historia pública, se busca una reinterpretación del pasado que sea más afín a lo que la gente necesita comprender acerca de sí misma, ¿no? A ver, ¿un ejemplo? Bueno, un ejemplo que me gusta mucho dar tiene que ver con nuestro México. Hace unos años se hizo un acto para desagraviar a las comunidades chinas. ¿Por qué? Porque en México hubo un proceso de inmigración chino durante finales del siglo XIX, principios del XX, pero a mediados de la década, sobre todo por influencia de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, hubo una suerte de sentimiento de odio hacia la comunidad china, ¿ves? Y entonces empezaron, aquí mismo en México se les empezó a maltratar, a desplazar, y surgieron conceptos, ¿verdad? Incluso dichos, que lo voy a mencionar, pero como un ejemplo, decir, eso está en chino. Es como decir, es algo inteligible, no se puede hacer, o decir chino cochino, como aduciendo que esa comunidad no es higiénica o tiene costumbres que no son civilizadas. Entonces eso se fue quedando en el imaginario del mexicano, al grado de que muchos descendientes de chinos se cortaron su trenza, buscaron mezclarse con mexicanos para evitar el rasgo de los ojos rasgados, y ser aceptados socialmente, exactamente, ¿no? Hispanizaron sus nombres, por ejemplo, sus apellidos, y se olvidaron de su lengua original o materna. Y algunos, ya décadas después, pues conservan cartas de sus abuelos, pero no las pueden leer, o no saben de qué región de China provienen, y ahora pues tienen un intento por conocer su identidad de origen, ¿verdad? Que culturalmente, pues si lo pensamos bien, China nos ha dejado muchas cosas como mexicanos, ¿no? El cafecito de la tarde, los panqués, ¿no? O sea, los biscuits, la gastronomía, cierta también costumbre del trabajo, ciertos valores. En fin, hay muchas aportaciones. Entonces ahora la historia pública quiere involucrar a esos descendientes de chinos para poder replantearse su pasado y que haya un proceso, sí, de desagravio, de aceptación y de reconocimiento de la influencia china en nuestro país. Ese es un ejemplo, pero como esos puede haber en zonas donde hubo minería, donde hubo cuestiones de derechos humanos, por ejemplo aquí las comunidades marginadas. Hay que comprender por qué San Luis tiene esa marginación en sus zonas urbanas, ¿no? Yolanda, tú has hecho un muy buen trabajo, te veo siempre muy movida. Gracias. Ahí en el archivo con un montón de cosas, pero yo creo que con esos ejemplos de las cosas que tú haces, algunas de estas cosas, nos pueden ilustrar qué son las humanidades digitales. Mira, una de las preocupaciones que se debe de tener cuando estás, o al menos más bien, me replanteo, mi preocupación ahorita al estar al frente del mayor repositorio del Estado es entender que esa información cobra sentido hasta que es consultada. Es decir, hasta que alguien entiende algo en virtud de ese documento que está en el Archivo Histórico del Estado.
Parte de eso es ver cómo se hace llegar esta información a generaciones que necesitan elementos mucho más vivos, mucho más didácticos, para poder entender esta información que quizá de otra manera no va a llegar a ellos. Por ejemplo, uno de los fondos que hemos notado que en los últimos 3 años ha bajado su consulta es la parte más antigua de la información, es decir, que está clasificada como el Fondo Ayuntamiento. Es decir, son los primeros documentos de San Luis desde 1593, que es el primer documento, hasta 1600 y algo. ¿Por qué la gente no los consulta? Porque para consultarlos tienes que saber paleografía, es decir, el español con el que escribían antes no es el español con el que estamos acostumbrados ahorita, ni las reglas de gramática ni ortografía. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente le saca a consultar eso porque no tiene los instrumentos para verlo. Entonces, una de estas maneras que nosotros estamos buscando hacer es acercar esta información a través de las tecnologías de la información y a través de la inteligencia artificial. Digitalizar todo esto, hacerlo analógico para que se pueda en cierta manera hacer este trabajo que si no utilizamos estos medios, entonces muy posiblemente va a dejar de ser consultado. Hay ahorita, por ejemplo, muchas herramientas de inteligencia artificial que están ayudando a paleografiar con el simple hecho de escanear, hacer una especie de escaneo con la información. Te lo traducen, digamos para que lo entiendas. Y pongo el ejemplo de la documentación porque lo hemos estado viendo. Es más difícil ahorita que se consulten ciertos años a la historia reciente de San Luis. Entonces, las humanidades digitales es este cruce entre la historia, vamos a decirle tradicional, que no es el término adecuado, pero es lo que todos entendemos, con todas estas tecnologías de la información y poderlas poner disponibles a estas herramientas para poder ser consultados, seguir informando y seguir entendiendo qué es lo que se está haciendo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es acercar todas estas herramientas para que la gente tenga y encuentre en el Archivo Histórico del Estado esta información y que pueda seguirse difundiendo la historia de San Luis, que es lo que nos importa. Para el Colegio de San Luis, en donde la historia pues es el origen, ¿no? Fue nuestro primer posgrado, no entenderíamos al Colegio de San Luis sin la historia. Sí. ¿Cuál es la importancia precisamente de ir a recuperar los archivos de una televisora que hoy en día la televisión ha sido un poco cuestionada, que si todavía está vigente, que si solo para ciertos públicos, y que sin embargo sigue siendo una gran ventana para contar la vida cotidiana pues de miles de personas? Bueno, para entender la sociedad de San Luis Potosí y en general la mexicana en las 2 últimas décadas del siglo XX y los principios del XXI, creo que la televisión ha jugado un papel fundamental, ¿no? Y sobre todo tratándose de Canal 9, que es una televisión educativa, ¿no? Entonces toda la barra de programación nos permite comprender un poco más esos procesos de socialización de la vida en esa época, ¿no? Entonces al colegio le interesa eso, ponerlo a la disposición del público. Creo que es necesario mirar un poquito hacia esas décadas, ¿no? Con un afán de comprender y también de construir. ¿Por qué es importante mirar hacia los archivos de la televisión? Porque es nuestra memoria, no hay otra manera de entenderse a menos que una haga este recuento hacia atrás. Y así como lo hacemos de manera individual, cuando buscamos, por ejemplo, las fotos de cuando éramos pequeños, la foto con la gente que ya dejó de estar con nosotros. Mira, me parecía la abuela, ¿no? Exactamente. Tengo los ojos del abuelo. Tengo los ojos del abuelo, las manías del abuelo, etcétera. Así lo hacemos también como sociedad. Entonces, esta búsqueda comunitaria por memoria, necesitamos tener un referente a dónde volver. Y para nosotros son desde los documentos de 1500 hasta la transmisión de Canal 9. Bueno, pues tenemos un minutito para despedirnos. Yolanda, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que gustes agregar? Que hay que consultar, aunque uno no entienda. A veces vamos entendiendo sobre el camino. Gracias por haber estado con nosotros. Doctor David Vázquez. No, pues yo les invito a que estén muy pendientes de este proyecto, porque cuando ya tengan acceso a todo el material, puedan ver, los jóvenes van a comprender a sus padres van a rememorar sus épocas, ¿no? Las personas de la tercera edad van a identificarse muy bien con una época y eso nos va a poder, pensar nuestro presente y futuro. Seguramente es revivir el viejo San Luis, ¿no? Porque hay archivos en los que, imagínense, teníamos, no los he visto, pero vi el registro de cuando se estaba como planeando la obra del río Santiago. Entonces, imagínense, ¿no? Sí, está el monumento al eclipse, está la creación de nuevas vialidades, en fin, San Luis se tiene que ver a través de eso, y son imágenes.
Eso es también lo más interesante, son imágenes en movimiento, son opiniones. Que si de por sí cuando ves un documento escrito te emocionas, cuando ves que data de 1700 no sé qué, imagínense ver en imágenes, que somos mucho más visuales los seres humanos, entonces bueno, pues un doble encantamiento ahí. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo, felicidades. Al contrario, gracias por el espacio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para platicar con otros dos invitados que tenemos que también están involucrados, ya decíamos al principio, por parte del Colegio de San Luis y por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una pausa y continuamos. En los rincones de la vida cotidiana se esconden historias que pocas veces llegan a los libros de texto. Carteles de cine, fotografías familiares, recetas en libretas, canciones o impresos populares. Todos forman parte de lo que conocemos como patrimonio efímero. Memorias breves y objetos simples, pero cargados de mucho significado. El libro Patrimonio efímero, Memorias, Cultura Popular y Vida Cotidiana de la doctora Adriana Corral nos invita a reconocer el valor de estas expresiones que nacen fuera de los archivos oficiales, pero que también construyen historia. A través del cine, la música, la prensa o el arte callejero, podemos comprender mejor cómo se vive, se expresa y se transforma una sociedad. Lejos de los grandes monumentos o los discursos institucionales, este enfoque rescata lo popular, lo local, lo inmediato, lo que durante mucho tiempo fue considerado de menor importancia. Investigar este tipo de patrimonio es fundamental para entender nuestras identidades y la riqueza cultural que nos rodea. Porque la historia también se escribe con las huellas de lo cotidiano. Puedes descargar este libro de forma gratuita en nuestra página web de libros digitales Colsan. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando sobre este proyecto en el que se están digitalizando materiales pues para hacer materiales audiovisuales que se recopilaron y se guardaron como parte del acervo del trabajo diario que hizo durante muchos años, durante varias décadas, el Canal 9 y que hoy son parte de un archivo histórico a través del cual, bueno, pues se pretende darle cierta utilidad. Ya nos decían nuestros invitados anteriores, ponerlo al servicio de la consulta de todo público. Pero bueno, un poquito más aterrizado vamos a platicar ahora con nuestros siguientes dos invitados, a quienes agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy y los presento con mucho gusto. Está con nosotros la doctora Adriana Corral, historiadora aquí del Colegio de San Luis y quien ha encabezado este esfuerzo de investigación, este proyecto en donde, bueno, pues se están materializando poco a poco ahí parte de lo que algún día fue solo una idea. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, muchas gracias Lidia por la invitación y saludo al público que nos acompaña. Gracias. También está con nosotros el maestro Ernesto Anguiano. Él es parte de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos acompaña en representación de la maestra Adriana Ochoa, directora de la facultad, a quien por cierto le enviamos un saludo. Ernesto, bienvenido. Buen día. Gracias Lidia, gracias por invitarnos y aquí estamos. Bueno, pues también tú has sido cabeza de todo este esfuerzo. Cuéntanos un poco cuál ha sido el atractivo para la Facultad de Ciencias de la Comunicación de entrarle a digitalizar un proyecto de este tipo. ¿Les va a servir de algo para formar nuevas generaciones? ¿Podría ser todavía del interés de algunos estudiantes? Ahora que los chavos nacieron literalmente con un celular en la mano, no sé qué tan atractivo puede ser que revisen estos materiales o qué tienen pensado para ello. Hay varios atractivos y varios beneficios. El primero de ellos es que los alumnos de la actualidad conozcan la tecnología del pasado, incipiente si tú quieres, pero no deja de ser tecnología, porque para nosotros en aquella época era lo máximo. Los cassettes, hace un momento escuchaba que del 3/4 se pasó a VHS y no fue precisamente eso, más bien algo importante, porque eso es de las innovaciones del pasado que las nuevas generaciones están conociendo, porque por lo menos los becarios que tenemos, varios de los alumnos que están ahí, diría yo,
curiosos o interesados en eso, les llaman la atención los cassettes tan grandes. Los formatos que había. Los formatos. Y a propósito de formatos, el formato 3/4 era profesional y el VHS era doméstico. Eran para ámbitos totalmente Se grababan distintos. en calidades de imagen diferentes. Efectivamente, así es. Entonces eso llama mucho la atención. Yo creo que es uno de los primeros atractivos para los jóvenes. El segundo, la tecnología del pasado, combinarla con la tecnología de vanguardia, ya no del presente, de vanguardia. Y tercero, el archivo, es decir, la digitalización y el resguardo de las imágenes del pasado, que son la historia de San Luis Potosí y de muchos personajes, también como acontecimiento y como documento videográfico para muchas cosas en la facultad. Por supuesto que estoy consciente de que, y eso hay que reconocerlo, que hay un déficit en la facultad por el interés de hacer tesis de investigación, pero creo que esto abre el interés para que jóvenes, sobre todo los que están trabajando directamente como becarios en la digitalización, se interesen y les atraiga por hacer este tipo de tesis que amerita una investigación profunda sobre los contenidos de estos formatos. Doctora Adriana Corral, cuéntanos, ya nos decían en el bloque anterior nuestros otros dos invitados sobre la importancia de las humanidades digitales y nos daban por ahí algunos ejemplos. Cuéntanos un poco qué puede ocurrir con estos materiales en términos mucho más prácticos. Tú incluso fuiste parte de un seminario de humanidades digitales en donde se revisa la historia como desde otra perspectiva o con otros elementos, mejor dicho. Sí, bueno, pues el tema del que estamos hablando se deriva de este proyecto de investigación de manera conjunta y voy a retomar unas ideas que mencionó ahorita Ernesto de los alumnos, porque el acercamiento a las humanidades digitales se da, en mi caso, como una inquietud al ver después de la pandemia cómo los historiadores o los chicos en general iban a estar abordando cuestiones del pasado. Entonces, en la pandemia, como ustedes bien recordarán, todos nos conectamos a internet. Entonces, ya de por sí traíamos el teléfono pegado a la mano. Entonces, terminamos con un conjunto de disciplinas de consulta de información, pero una consulta de información poco crítica. Y esa inquietud que a mí me surge después de esa pandemia se alinea con los intereses que platicó el doctor Vázquez de este acervo que él ya conocía. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para darle como actualización, por un lado, a la formación de los chicos y a la formación de investigadores? Dijimos, tenemos que acercarnos con otras instituciones para trabajar. Fue así que nos juntamos con la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y entonces cuando empezamos a dialogar nos dimos cuenta que había intereses en común, es decir, ellos, como bien menciona Ernesto, abrir una puerta nueva de inquietud, de investigación para los chicos y nosotros, lo voy a personalizar, yo tenía la inquietud de cómo hacer o fomentar el interés crítico de los estudiantes en un mundo completamente digital. Entonces, empiezo a buscar estas soluciones y voy a dar a la cuestión de las humanidades digitales, que ya mencionó el doctor Vázquez, ya tiene décadas de existir, pero indudablemente estos últimos años la potenciaron, indudablemente. ¿Cuál es la bondad que yo veo en el rescate de estos materiales? Que yo creo que los vamos a traer a la actualidad. Muchas cuestiones que tecnológicamente se han quedado atrás en el tiempo y que también al actualizarlas y ponerlas a disposición en estos nuevos formatos digitales, los chicos se van a ver como estimulados nuevamente a consultar esta información gráfica, que además también abre otra posibilidad de fuentes de información para ellos. Yo hablando como historiador, pues el historiador siempre es el documento, últimamente con las nuevas escuelas historiográficas, pues que a lo mejor la fotografía, pero con las humanidades digitales se viene a abrir completamente una nueva vertiente en donde no solamente se queda la fotografía, sino también
la cuestión digital, pero una cuestión digital crítica, una cuestión de alfabetización digital, que es realmente el objetivo que tenemos ahorita nosotros con todo este material, y en donde los contenidos de estos cassettes se vuelven objetos culturales. Yo creo que ese es al final el objetivo que nosotros queremos tener, y son objetos que los jóvenes, yo pienso mucho en los jóvenes porque tengo además hijos adolescentes y en sus juventudes, que son objetos que luego ellos les van a servir para reinterpretar su presente y darse cuenta que muchas cosas que están en estas imágenes, en estos objetos culturales, ya tenían un sentido y se han ido transformando y todavía los encuentran ellos, claro, en con su debida, digamos, espacio en cuanto a contextos, pero al final de cuentas cuestiones bastante humanas que los puede ayudar a reconstruir su memoria y su identidad. Cuéntanos en tus palabras, digo, ya nos decían nuestros invitados anteriores su propio concepto, su propia idea. Cuéntanos en términos un poquito más sencillos, quizá, ¿qué son las humanidades digitales? ¿Cómo entenderlas hoy en este 2025? Pues mira, básicamente por humanidades digitales es todos estos recursos que, bueno, los chicos actualmente ahora lo conocen como las app, ¿verdad? Las app, o todos estos recursos digitales que podemos tener a disposición a través de una unidad de tecnología de la información o software, y que nos vienen a ayudar a reconstruir o reinterpretar procesos que a veces de manera, digamos, manual o humana, pensé, de contacto presencial. De contacto presencial. A veces las capacidades de procesamiento de información de nosotros por nuestra calidad humana son limitadas, y teniendo estos recursos principalmente en apps o en portales de información, nos pueden ayudar a procesar cantidades magníficas de información que te puede dar resultados mucho más finos de algún proceso. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo escuché el proyecto de cómo una investigadora, me disculpo, no recuerdo su nombre, pero es de Estados Unidos, estaba haciendo una estancia de investigación en Tucson, en la Universidad de Arizona en Tucson, y ella lo que hizo fue retomar todos estos catecismos del siglo XVII y XVIII, los palagrafió, los incluyó, los mete en estos sistemas de procesador de lenguaje, y entonces logra en casi 100 años unas estadísticas muy interesantes de cómo los lenguajes religiosos algunas veces son más enfáticos, otras veces no, y eso la lleva a su vez a interpretar procesos de evangelización, procesos de creación de diócesis, procesos de educación, básicamente, entonces que humanamente no los podríamos hacer. O sea, no. Procesó, interpretó, sacó estadísticas, todo lo que lo digital, las herramientas digitales te pueden permitir el día de hoy. Wow, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, seguimos platicando con nuestros invitados. Estamos hablando en torno al tema de este proyecto que desde el Colegio de San Luis, junto con estas otras instituciones, se está llevando a cabo y tiene que ver con imágenes para la preservación de la memoria, la historia pública de San Luis Potosí a través de las imágenes resguardadas con la lente del Canal 9. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando, vamos a concluir esta charla en torno al proyecto Imágenes para la Preservación de la Memoria
la historia pública de San Luis Potosí a través de Canal 9. Y bueno, pues nos quedamos un poco platicando de este tema de las humanidades digitales. Ernesto, nos faltó preguntarte un poco también sobre este asunto de las humanidades digitales y la relación que tienen con, nos decías fuera del aire, con las TICs. Sí, así es. Las tecnologías de la información y de la comunicación es precisamente la enseñanza y la formación para utilizar los recursos tecnológicos en todos los ámbitos y particularmente en el de las humanidades. En el pasado, pues lo que teníamos, las incipientes computadoras, pero mucho antes de eso, el papel, el lápiz, la pluma y todo lo que se utilizaba. Y bueno, que en su momento fueron tecnologías. Exacto, así es. Hasta hoy en día, la nube, el metaverso, los hologramas, porque incluso la nueva tecnología hace poco estaba revisando lo que 2 marcas de teléfonos o de dispositivos están lanzando, que fue hace como 10 días, el uso de los hologramas, pero a través de lo táctil. Es decir, tú en una mesa pones 2 celulares y con el simple hecho de que tu celular primero identifique tu mano, agarras un archivo y lo pasas. Ya sin necesidad de tocar físicamente los dispositivos. Nada, absolutamente. Es una tecnología brutal y es lo que digo yo, es parte de las TICs famosas. Wow. Pero bueno, estamos hablando de este proyecto que estamos utilizando las de los 80s y las de 2025. Las de los 80 son los formatos 3/4 y las máquinas que reproducían esos cassettes, que por cierto ya no existen. Que ustedes tuvieron que hacer una especie de trabajo arqueológico para reconstruir unas máquinas, ¿no? Exacto, y además nos prestaron otras 2. Es importante que mencionarlo, una institución con la que tenemos este convenio nos las prestó, porque no las hay. Y las pocas que hay son carísimas y no hay herramientas, refacciones, no hay absolutamente nada. Pero por fortuna con eso estamos trabajando, con las reproductoras para cassettes de 3/4 y con la tecnología de hoy en día, con computadoras Mac y con discos externos y claro, un software especializado para hacer esa transición del formato 3/4 al digital en memorias externas para consulta posterior, ya sea en la página web que se está diseñando, que va a ser parte del proyecto, o bien alojada en los archivos tanto del Archivo Histórico como del Colegio San Luis, como de la Universidad Autónoma y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero aquí lo rico son los contenidos, lo que se encontró y se sigue encontrando. Desde las giras famosas de gobernadores, presidentes municipales, presidentes del país, como Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, o Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, se me pasó, tienes razón. Cedillo. O los secretarios de Estado de aquel tiempo. Es que eran otras formas de hacer política. Así es. Y entonces venía el presidente y una gira del gobernador y eran una serie de rituales políticos, sociales, en donde las formas de hacer política difieren de lo que se hace hoy en día. Y entonces todo eso se está recuperando. ¿Qué más han encontrado? Mira, por ejemplo, la visita de Miguel de la Madrid cuando vino al Parque Tangamanga en una gira que casualmente fue cuando lo del eclipse. Años 80, principios de los 80. Principios de los 80, 82, 83 más o menos, si no me equivoco, ahora es hora que me corrijan. Eso, por ejemplo, o bien la de José López Portillo también. Se ven las imágenes desafortunadamente deslavadas porque pues, el tiempo no perdona. Y el formatos. El polvo. No era el HD de ahora, ¿verdad? No. Y el tracking famoso ya no ayuda mucho porque a un límite, pero se empieza otra vez a distorsionar. En término medio tratamos, los jóvenes tratan de hacer más nítida la imagen lo más que sea posible con ese pequeño recurso del famoso tracking o la corrección de los movimientos y del deslavado que había. Y imágenes también, hace un momento señalaban la inauguración del Parque Tangamanga, pero también del río. Del río Santiago, de la obra vial del río Santiago.
que hay una frase que dijo Carlos Cognitud Barrios para acallar las críticas que por qué había hecho una carretera en un río, y dijo, es que el río tiene dos funciones, cuando llueve es río y cuando está seco es ¿Una vialidad? Una vialidad. Sí. Y hasta nuestros días sigue así. Bueno, eso es lo que hemos encontrado, además de muchas cosas, manifestaciones culturales, como incluso hasta cosas muy sencillas, coronaciones de niñas en jardines donde van los funcionarios, hasta Señorita San Luis, Primavera Potosina, Festival Enrique Batis, y tantas cosas que la verdad son muy importantes para la historia particular. Es que al final son eso, ¿no? Un testimonio de cómo se vivía, de la vida cotidiana, como nos decía Yolanda Camacho hace unos momentos. Doctora Adriana Corral, ¿cuál será el futuro de estos, ya un poco nos lo esbozaba Ernesto, de estos archivos una vez digitalizados? ¿Qué te gustaría que ocurriera con ellos? Digo, van a estar seguramente disponibles en algunos espacios, pero ¿qué te gustaría que ocurriera con ellos? Bueno, la idea, como bien lo mencionas, pues es ya armar un sitio de consulta de algunos ¿Público para todo el mundo? Sí, claro, claro. Y que bueno, principalmente creo yo que estaríamos pensando en utilizarlos en educación y como les había mencionado, este concepto de alfabetización digital, en donde los chicos, por ejemplo, ahorita el equipo de chavos que nos está apoyando, pienso que su colaboración, además de que le agradezco, porque la han sabido hacer muy profesional, creo que hay que distinguir como hay dos cosas que ellos están enriqueciendo. Por un lado, el uso de las TICs, el uso del hardware de lo antiguo, y luego el uso del hardware nuevo. Y yo pienso que a largo plazo, con la digitalización de estos archivos, eso se buscaría para los chicos que se quieran acercar a conocerlo, ¿no? Este acervo. Pienso que también yo me imagino una consulta multidisciplinaria, es decir, sí, de chicos de ciencias de la información, pero también, y de la comunicación, sino también de historiadores o humanistas, de humanidades digitales, porque el material da para muchísimo, desde formas de cómo se hacían los noticieros, bueno, ustedes que son más profesionales en este tipo, pero a lo mejor hasta cómo se hacían las tomas, cómo se usaban las cámaras, cómo se organizaba el guión, ¿no? Para hacer la presentación, y por supuesto pues todo el contenido histórico, ¿no? Que ya aquí el maestro Anguiano nos hizo favor de mencionarlo. Entonces sí vamos a dar una buena adelantada, pero yo esperaría que en la parte física logremos con esto mover conciencias y hacer que estos materiales que se quedan en físico, que no vamos a alcanzar a digitalizar por el tiempo y por los recursos que disponemos, sí, puedan ser considerados más adelante para otra segunda etapa, ya una vez que se vea el valor tan grande de su contenido, tanto tecnológico como cultural, que como objeto cultural, yo sí los estoy pensando. Es que son esos, son objetos culturales, son objetos finalmente. Culturales, sí. Al final. Nos queda un minutito, ¿qué nos pueden decir al cierre? ¿Qué reflexión nos queda después de, bueno, pues haber escuchado y revisado toda esta importancia de los materiales y cómo se van entrelazando diversas disciplinas? ¿Quién hubiera pensado hace algunas décadas, ¿no? De este trabajo conjunto entre la comunicación, la historia, y bueno, pues creo que es un ejemplo de cómo pues la vida nos va acercando, porque así son las humanidades finalmente, ¿no? Doctora, ¿con qué nos despedimos? Bueno, que esto es un esfuerzo que los invitamos a conocerlos. Esperamos ya tener abierto al público algunos resultados, pues quizás en el último trimestre de este año, y que a mí como historiadora causa mucha emoción, porque es una forma de mantener actualizada nuestra profesión, porque luego uno piensa, ay, el historiador está en el escritorio por allá en una vela escribiendo, y no, o sea, la realidad es que el historiador se actualiza, la forma de hacer historia se actualiza, y es interdisciplinaria, y eso a mí me llena mucho de emoción ver el reto del futuro. Los invito a conocerlo. Muchas gracias, maestro Ernesto Anguiano. Y algo muy importante que nos queda a nosotros como docentes es la recuperación del registro videográfico del pasado con las nuevas tecnologías, que también es formación para nuestros alumnos, porque nuestros alumnos solo conocen lo del presente. A través de este proyecto que ustedes amablemente nos invitaron a trabajar en él, acercamos a los alumnos la tecnología del pasado que ni por error tenían idea. Y es enseñanza finalmente. Yo creo que los antecedentes del pasado nos permiten valorar y reconocer lo del presente.
Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Bueno, pues así terminamos este espacio del día de hoy. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado la doctora Adriana Corral, el maestro Ernesto Anguiano, y bueno, pues son una pequeña muestra del trabajo que todos los días se realiza desde el Colegio de San Luis. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que, bueno, pues estamos transmitiendo también muchos saludos para algunos municipios ya de la zona media y bueno, pues doble agradecimiento por estarnos recibiendo en sus hogares. Y este programa lo pueden consultar también a través de la página de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela muy bien, gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Escucha el nuevo episodio del podcast Ciencia al Aire, donde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social nos platica sobre el tema de la interculturalidad. Búscanos en Spotify como Ciencia al Aire y no te pierdas de próximas actualizaciones. Descarga libros gratis de nuestro fondo editorial. Entra a librosdigitales.colsan.edu.mx y selecciona el libro de tu interés. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología y la historia. Ya está abierta la convocatoria para las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México, a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2025. Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web. Participa en el Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.